Me he mudado, y entre mis maletas me he traído una vida entera. Empaqué mis sueños, mi pasado, mis recuerdos y mi libertad. Hay decisiones que se toman con el corazón en la mano. Esta es mi historia. ¿Por qué me he mudado de mi país? Hola, muy buenas. Qué gusto tenerte acá nuevamente en otro video. Me he mudado de mi país. Te voy a contar la historia, pero mientras te la cuento, tú me vas a hacer el favor de ponerle al botoncito de suscríbete y activar la campanita, y eso me hará muy feliz. Hay decisiones que no son fáciles de tomar, decisiones trascendentales en tu vida. Tuvimos que tomar una decisión con mi esposa porque luego de casarnos pusimos las preguntas sobre la mesa. ¿Dónde vamos a vivir? No es que mudarse de un país sea algo que tienes que hacer siempre después de casarte, pero es obvio que es algo que debes de hacer cuando te casas con una persona que vive literalmente al otro lado del mundo. Y tuvimos que decidir mudarnos a Polonia porque ella, en primer lugar, necesita terminar sus estudios. Iba a ser una decisión importante para su vida y para su futuro. Ahora, sí que tomar una decisión como esta para mí no fue nada fácil, porque con esta decisión también implicaba dejar para mí el trabajo, dejar una vida, dejar una historia y venir a un país donde de primeras no conoces nada, ni de hecho el idioma es uno de los idiomas más difíciles. La verdad que se pone muchas veces cuesta arriba, pero ha sido un motivo importante para sacar lo mejor de mí y poder continuar, y he intentado aprender muchas cosas estando acá. Ahora, sí que uno de los retos en los cuales me voy a encontrar estando viviendo acá en Polonia es exactamente lo que mencioné, el idioma. Y es que es bien sabido que el idioma polaco es uno de los idiomas más difíciles de aprender por su manera de conjugar los verbos, por los tiempos gramaticales, incluso por la fonética. Es difícil aprender el idioma polaco. Es uno de los retos y más importantes y quizás uno de los más duros estando acá. Ahora, otro de los retos será incluso poder legalizarme, y con esto no quiero decir de que estoy ilegal estando acá en Polonia, para nada. La verdad que todo lo que he hecho lo he hecho bien, legalmente, y estoy esperando poder obtener mi carta pobytu, y es un documento que me permite poder trabajar de manera legal. Y es que, hablemos bien, Polonia no es como los otros países en los que llegas y trabajas de una. Necesitas un proceso, y muchas veces ese proceso se puede alargar más de un año. Y es difícil esperar. Así que la espera para mí ha sido un poco difícil, ha sido tediosa, pero en definitiva la he pasado muy bien estando acá. Los polacos me han tratado muy bien, me quieren mucho, me han ayudado en todo, en lo que han podido, me han echado la mano, y yo estoy muy agradecido con la gente que he conocido estando acá en Polonia. Y otro de los retos importantes estando acá en Polonia será poder certificar mi profesión para poder trabajar de mi profesión estando acá en Polonia. Yo en El Salvador soy psicólogo, y para poder ejercer la carrera estando en Polonia necesito hacer un examen y luego hacer una prueba para que ellos puedan darme el certificado para poder trabajar como psicólogo. Ahora, este reto me lleva al primero y más grande reto, que es aprender el idioma, porque sí que hoy en este mundo contemporáneo el inglés es muy universal, pero la mayoría de personas en Polonia no hablan inglés, y las personas con las que me he comunicado, y no han sido muchas, en inglés, porque es el idioma con el que suelo comunicarme estando acá, bueno, la verdad que es el único prácticamente, personas de 50, 60, 70 años no te hablan inglés, no pueden, y es porque en su niñez muchos aprendieron idiomas como el ruso, como el alemán, pero no el inglés. Y para poder trabajar como psicólogo y poder ampliar mi área de trabajo con las personas,
Así que necesito aprender el idioma. Este será uno de los retos más importantes dentro de mi carrera estando acá. Y bueno, esos han sido los retos en los que me he tenido que enfrentar estando acá en Polonia. Seguramente seguirán habiendo más, no lo niego. No soy la única persona que ha decidido emigrar de su país por decisiones como las que he comentado anteriormente. No soy el único que se ha enfrentado a retos como los que tengo enfrente de mí. Pero en resumen, quiero agradecer a las personas que me han apoyado mucho y sobre todo a ti, que con ver este video, suscribirte sobre todo y darle a la campanita y no perderte más de mis videos, me estás ayudando grandemente. Esta es la historia de un salvadoreño fuera de El Salvador, como muchos salvadoreños que están por todo el mundo, y esto me ha tocado contarla el día de ahora. Así que queda más que agradecer. Y gracias por tu apoyo, gracias por tu like y por qué no, déjanos en tu comentario si has tenido que pasar por algo similar, cómo ha sido tu experiencia, qué son los retos que tú has encontrado estando fuera de tu país. Y si tienes pensado emigrar, coméntanos cuáles son uno de tus objetivos al estar fuera de tu país, por qué razón lo estás haciendo. Y claro, si necesitas ayuda puedes escribirme y con gusto yo puedo ayudarte a resolver ciertas dudas. Así que nada, gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Chaito.